Y ahora queremos finalizar este informe de la investigación que venimos realizando a partir de la pregunta religiones afroamericanas negras o lo afro-negro en las religiones americanas, señalando algunas de estas religiones afroamericanas negras. Por ejemplo, a partir de la siguiente pregunta, aunque yo voy a dar una respuesta, yo quisiera que el videoidente se quedara con la pregunta para tratar de responderla por sí misma. La pregunta es, cuando hablamos de religiones afroamericanas negras, ¿nos referimos a solamente una religión africana tradicional en América o nos referimos a algo básicamente nuevo? Cada uno de ustedes la responderá a su modo. Ya yo tengo una respuesta para mí, que es la siguiente. Evidentemente que cuando hablamos de religiones afroamericanas negras, estamos hablando de una creación original de América, que tomó elementos provenientes de África, elementos provenientes de Europa y elementos provenientes de la propia realidad americana, y a partir del esfuerzo creativo de estos descendientes de esclavos, se llevó a cabo y se produjo un hecho religioso novedoso, capaz de conformar un punto importante en la inventiva religiosa de la humanidad. Tendríamos así, por ejemplo, en Haití, el vudú, que tiene tanto influencia fon como yoruba. En Cuba, la santería o regla de Ocha, básicamente de origen yoruba, pero también tenemos en Cuba la regla conga, de origen congo. En Trinidad, la religión Shango, de origen yoruba. En Jamaica tenemos tres religiones dedicadas al culto a los antepasados: la religión cumina, la religión convince y la religión de la danza cromante. En el caso de la isla Granada, tenemos la religión de la danza Big Drum, o sea, la danza del gran tambor. En Santa Lucía, la isla Santa Lucía, tendríamos dos religiones afroamericanas negras. La primera sería el Carriaco y la segunda el Quele. En Brasil hay muchas más, traemos solamente a colación tres, que sería el Candomblé en el noreste de Brasil, que tiene su centro, su epicentro en la ciudad de Bahía. La Macumba, de origen congo, que estaría especialmente en el sureste de Brasil. Y la Umbanda, ya también una religión que incorpora sincretismos afroamericanos, especialmente de origen congo, con elementos esotéricos de religiones europeas, que estaría, su centro inicial fue Río de Janeiro, formulada alrededor de la década de 1925 a 1930. Luego seguimos en Guyana, tenemos la religión del Winti o el Acodré, cuyos fieles son criollos de las costas y esclavos africanos negros fugitivos en el interior del país. Por supuesto, estamos hablando de sus descendientes, porque ellos se volvieron fugitivos ya en el siglo XVIII y XIX. Tenemos el vudú, pero el vudú no solamente en la República, ya habíamos hablado del vudú en Haití, pero también el vudú en la República Dominicana, en Cuba y en New Orleans, porque en cada uno de estos tres sitios mantendrá semejanzas y diferencias con el vudú haitiano. En República Dominicana tenemos lo que podemos llamar un culto, una posible religión afrodominicana negra, que son los palos de atabales, que por cierto, los tambores que utilizan para la realización de su liturgia y de esa manera incorporar la llamada a los espíritus son de la misma forma de lo que nosotros en Venezuela llamamos la batería de tambor redondo, o más comúnmente llamado tambores culhuepuya en Barlovento, en el estado Miranda. Y finalmente en Surinam, que sería lo que antes era la Guayana holandesa, donde se efectúan los cultos de posesión de los indígenas caribes negros.
Estas religiones numeradas son apenas un entremés, es solamente para que tengamos una pequeña idea, porque la complejidad de las religiones afroamericanas negras o de lo negro en las religiones americanas es muchísimo más vasto. Pero para eso necesitaríamos otras videoconferencias. Con esto llegamos al final de nuestro informe de investigación acerca de la pregunta ¿religiones afroamericanas negras o lo afro en las religiones americanas? Les damos nuestro más efusivo agradecimiento por habernos acompañado hasta aquí. Nos veremos en una próxima videoconferencia. Hasta luego, estimados videodentes.